¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Buenas noches, estimados oyentes del programa de Radio Filosófico Soliloquios de Metafísico. Como todos los martes y en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy martes 23 de agosto estamos en un programa con el cual pretendo dar a conocer unos filósofos que son pocos conocidos en la historia de la filosofía y que representan la primera parte de la actividad filosófica en la historia de la humanidad. Bueno, es así que hoy hablaré de estos filósofos que son los anteriores a que se desarrollara pues la filosofía socrática como la conocemos ahora, y después la filosofía platónica y más aún más adelante la filosofía de mi amigo Aristóteles. Entonces, hoy voy a hablarles de lo que es los filósofos presocráticos. Repórtense por dónde andan, reporten por dónde están escuchando, aquí en Jalapa, en Veracruz Puerto, en Córdoba, en Orizaba, en Fortín, en donde nos están escuchando. Hoy el tema del programa es filósofos presocráticos. Así que comenzamos este programa. También tendremos música muy sabrosona, música muy rica para esta noche de martesito, para aquellos que están disfrutando pues de un buen café, como yo lo estoy haciendo aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Un saludo a todos los que nos escuchan y también a los que nos escuchan después en la repetición ahí en el canal de YouTube. Ustedes se preguntarán, pues por un lado, ¿qué es la filosofía? Y por otro lado, ¿quiénes fueron los primeros filósofos, aquellos primeros interrogadores de la naturaleza, del mundo, y aquellos que se plantearon primeramente las preguntas que hoy conocemos como filosóficas? Todo en la vida tiene un origen y efectivamente la filosofía no es la excepción. Hubo personas en tiempos muy añejos que se preguntaban de su acontecer en el mundo, que se preguntaban de la existencia misma, que se preguntaban de la realidad, de la naturaleza, y ellos se preguntaban de qué están hechas las cosas, por qué el humano existe, se preguntaban qué es lo que nos hace ser humanos, la inteligencia, los sentidos, y bueno, todas estas preguntas detonaban en reflexiones que hoy conocemos como filosóficas. La filosofía no se inicia de la noche a la mañana, no aparece de la nada, o como dirán los medievales, ¿no? Ex nihilo, de la nada, nada sale de la nada. Y es así que la filosofía tiene unos representantes que hoy en los manuales se conoce como pues los presocráticos. La academia filosófica toma a Sócrates como el representante, digamos, primigenio de lo que es la filosofía en sí, y según algunos manuales, eh, esta triada de filósofos más conocidos, como son Sócrates, como es Platón y como es Aristóteles, son a los que se les da más importancia, más preeminencia, no solamente en los manuales de filosofía, en los cursos de historia de la filosofía, incluso en los congresos de filosofía. Algún autor, si no mal recuerdo es Alfred North Whitehead, que dice que después de Sócrates y los primeros filósofos, toda la historia de la filosofía
es una cita nada más de lo que ellos ya dijeron. Así de radical es este autor, así de radical piensa este filósofo académico de todo lo que viene después de la filosofía socrática. Pero bien, hay que recordar que antes de que se gestara la filosofía socrática, la platónica o la aristotélica, hubieron personas que se preguntaron sobre el mundo. Mm, Hubo filósofos que son mal nombrados, filósofos presocráticos, en alusión a que se piensa que Sócrates, bueno, es el primigenio, es el padre de la filosofía, aunque hay otros, ahorita se los voy a explicar, pero se piensa que con Sócrates inicia la filosofía como sistema. Después Platón la lleva a la forma de diálogo y le empieza a dar unas pinceladas artísticas, y de eso hay muchos estudios. Por ejemplo, aquí en México tenemos a esta filósofa de la UNAM, Ute Schmidt-Oldmanzig, que pueden leer su introducción a la física, que está editada precisamente por la UNAM, y ahí nos explica el paso que tuvo que dar por un lado Aristóteles, y lo conecta con Platón y con Sócrates, para que la filosofía dejara de ser como simple plática, simples ideas sueltas, y se llegara a consolidar como un sistema en sí, o que hoy conocemos como filosófico, un sistema como tal. Aunque bien, hay que entender que muchas personas aún todavía, aún los que estudian filosofía, no entienden muy bien qué es esto de la filosofía, cómo se gesta y bueno, qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, qué es lo que se estudia en esta área del conocimiento. Bien, para continuar, quiero decir que ya se piensa que Sócrates es digamos, el filósofo número uno y todos los demás son dos, tres, cuatro y cinco. Por eso en los manuales se habla de que antes de Sócrates no era una filosofía como tal. Es decir, antes de este filósofo que todos conocemos, que fue pues enjuiciado y le dieron chicharrón, como dicen en mi pueblo, no hay una filosofía como tal. Y por tanto, aquellos pensadores o aquellas personas solamente se les puede mencionar que sean sabios, o incluso se les puede remitir solamente como ideas sueltas, ideas filosóficas que no llegaron a cuajar en un sistema. He ahí la diferencia que siempre se ha hecho antes de Sócrates y después de Sócrates. Recientemente ha habido estudios que se han enfocado en estos personajes, en estas escuelas y en estas corrientes de pensamiento que se dan antes de la aparición de Sócrates. Esto es muy importante porque se está recobrando el aporte que tuvieron estos pensadores para abonar a que la filosofía, pues sí, llegara a consolidarse como un sistema filosófico, aunque eso se lo podemos más atribuir a mi amigazo, pues Aristóteles. No en vano escribió pues bastantes libros. Ahí está la ética, la política, la retórica, tenemos la metafísica, tenemos la física, de ánima, sobre los meteoros y sin fin de libros, ¿no? El protréptico o exhortación a la filosofía. Y también mi amigo Platón con todos sus diálogos, Lisis, Cármides, el Cratilo, Sofista, el Banquete, República y todos los demás, ¿no? El Menón, muchos, muchos libros. Se ha considerado pues que estos filósofos pues son como que los más importantes, pero no, resulta que se llama presocráticos a los filósofos griegos anteriores a mi amigo Sócrates. Esta denominación es un valor meramente cronológico. Son, como decir, estos pensadores que viven desde fines del siglo VII hasta acabar el siglo V antes de nuestra era. Es decir, antes de Jesucristo, antes de que se instalara la medida del año cero en Roma y que se adoptara en Roma la religión oficial del imperio. Existieron filósofos en el siglo VII hasta el V antes de Jesucristo que tuvieron los barruntos de una filosofía, y ya después de ello se considera académicamente que la verdadera filosofía nace. Pero hay que
hacer encomio de que ellos al inicio también estaban rasgando, estaban tocando, digamos, con la punta de los dedos, una filosofía plena, una filosofía que tiene valor y que es importante comentarla, porque se tiende a denostar y a decir que no son cosas importantes lo que existió antes de Sócrates. Pero no es el caso. Sí es importante y es menester conocer qué filósofos son estos y cuáles son lo que propugnaban estos pensadores en su época, perdón. Es así que, digamos, que estos primeros pensadores de lo que hoy conocemos como Grecia, pero que, bueno, antes estaba dividido en Jonia y la Magna Grecia o la Gran Grecia, no pueden olvidarse que tienen presente eh, toda la pléyade de su tiempo y que esto influye y condiciona a los demás filósofos, como lo sean Sócrates o Platón. También hay que recordar que estos últimos filósofos no son anteriores tanto a Sócrates, sino que realmente son contemporáneos suyos. Vivieron en el mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo V antes de nuestra era, antes de Jesucristo. Esto hay que recordarlo. Pero por cosas del destino quedan incorporados al grupo que les antecede en el carácter sistemático de la de especulación filosófica. No se les toma tanto en cuenta porque se empieza a contar la filosofía a partir de Sócrates como si él fuera el primero. Pero no, existen filósofos que son anteriores. En toda esta parte de la primera etapa de la filosofía, que podríamos denominarla de la naturaleza, dado que estos filósofos se enfocaban a reflexionar sobre la realidad que les acontecía. ¿Y cuál era esta realidad? Bueno, pues la que todos tenemos a la vista hoy en día, que nosotros denominamos la naturaleza. La naturaleza, para el griego, se va a llamar physis. La naturaleza para el griego se va a llamar physis. Es así que todos estos pensadores los podemos llamar los físicos, porque remiten todas sus especulaciones a la parte de la naturaleza como su objeto de estudio. Es decir, muchos de ellos son considerados como los filósofos de la naturaleza o los filósofos de la physis. De la physis. Por cierto, un saludo a Luis Fernando López Galicia, que tiene este colectivo que se llama precisamente así, Physis, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y que se dedica a inculcar la cultura vial y el deporte a través del ciclismo. Un saludo a mi compadre Luis Fernando López Galicia. Visiten, busquen ahí en Face Physis Ciclovida y se van a enterar de lo que hace Luis Fernando. Bien, pues resulta que Luis Fernando retomó la palabra de physis para recordar pues que los primeros filósofos estaban reflexionando sobre la naturaleza, sobre la realidad que les acontecía. Frente a la naturaleza, el presocrático toma una actitud que difiere enormemente a la de otros contemporáneos. Por ejemplo, digamos con Hesiodo, ya que éste pretende narrar cómo se va configurando y ordenando el mundo de los dioses, hacer una genealogía de los dioses. Hesiodo le interesaba a este gran historiador que hoy conocemos, la mayoría, se interesaba más por la genealogía de los dioses y por lo tanto toda su especulación versaba alrededor de una teogonía. Él empieza contando mitos y este mito lo relaciona con la filosofía y después la filosofía se va convirtiendo a la vez en mitos, un cuento que nos habla de la relación de los dioses. Podemos hablar del mito de Ares, el de Atenea, el de Prometeo y así, sin fin de mitos, pero aquí los filósofos de la naturaleza o los presocráticos van a tratar de otras cosas. Es decir, van a tratar de responder a la pregunta que deberíamos hacernos todos en alguna vez de nuestra vida. La pregunta, ¿qué es?
La pregunta que es define radicalmente a la filosofía porque es la que detona la siguiente pregunta que significaría ¿qué es todo esto? Es decir, esta pregunta no se puede contestar simplemente con un concepto, con una definición, ni con un mito. Cuando alguien pregunta ¿qué es?, está preguntando realmente ¿qué es esto? ¿Cuál es la esencia de esto que se me está presentando? Sea un árbol, sea un hombre, sea un fenómeno natural, sea una planta, sea un animal. La pregunta que luego nos dirá Gadamer, la pregunta va por delante, es aquella que nos detona la reflexión filosófica y que después la ciencia retomaría para aplicarle cierto método, que ese método positivista viene de la filosofía y se lo debe a Auguste Comte con los 3 estadios de la naturaleza del hombre, pero ese es otro asunto. Otro día les cuento de Auguste Comte y cómo sale el método de la ciencia, sale de la filosofía, ¿no? Es una cosa muy chistosa, pero bueno, ese sería pues tema de otro programa. Es así que esta pregunta empieza a asombrar y a extrañar a estos filósofos de la naturaleza. Por ejemplo, un tema que le llamaba poderosamente la atención era el tema del movimiento. Nosotros tomamos por descontado que el movimiento es esta sucesión de algo. Pero bien, ¿cuál es la raíz y asombro que movió por primera vez a los griegos a filosofar? Pues bueno, es esto que los extrañaba, porque recordemos que los helenos, los filósofos griegos de la naturaleza, no tenían ni internet, ni Wikipedia, ni el Larousse, y entonces tenían que vérselas por sí mismos con sus medios, con su razón y su inteligencia, para saber qué era eso del movimiento que tanto les llamaba la atención. Incluso hay las paradojas de Zenón que hablan del movimiento. El movimiento para los griegos se llamaba kinesis. Este sentido amplio que ahora tenemos nosotros de la palabra movimiento, para el griego tenía 4 clases. Por ejemplo, para la palabra kinesis estaba en primera instancia el movimiento local. El cambio de lugar. En segunda fase, digamos, estaba el movimiento cuantitativo, es decir, el del aumento o la disminución. En tercero estaba el movimiento cualitativo o la alteración. Y en cuarto y último lugar estaba el movimiento sustancial, es decir, la generación y la corrupción. Todos estos movimientos y sobre todo el último es el que más profundo y radical perturbaba e inquietaba al filósofo griego. Por eso hace la pregunta problemática de qué es el movimiento. Y en este sentido quiero recordar que Aristóteles en su libro denominado La Física o la Physis se preguntaba qué era el movimiento, o sea, interrogaba a la naturaleza tratando de saber qué es eso que se nos presenta como lo que se mueve. Es la degeneración, es el aumento y la disminución, el movimiento local, el cambio de lugar. ¿Qué es el movimiento? Estimado reescucha, ¿alguna vez tú te has preguntado qué es el movimiento? Lo tomamos por descontado y a veces en la escuela nos enseñan que el movimiento es esta sucesión de momentos en espacio y tiempo, pero en sí, ¿qué es el movimiento? Bueno, esta pregunta que tiene su origen en los presocráticos y habla de las diferentes maneras de interrogar a los tipos de movimiento, tenían estas 4 tipologías del movimiento, preguntaba entonces radicalmente si el movimiento era perpetuo o si el movimiento solo se daba en alguna sucesión o por lapsos. ¿Qué es el movimiento?, preguntaban los filósofos griegos de la naturaleza. Entonces, esta filosofía empieza a interrogar el mundo como tal, a la realidad. Tiene un origen, digamos, ahí en la cosa que se presenta en el fenómeno. El fenómeno o fenómeno significa simplemente lo que se aparece.
Nosotros tenemos una concepción de que la palabra fenómeno es algo negativo, pero no. Fenómeno, si utilizamos la etimología griega, simplemente significa lo que aparece, lo que está ahí, lo que está en la naturaleza. Los griegos lo denominaban el phenomenon o el pheinestyle, lo que aparece, eso que sale que no sabían cómo se llamaba. Y uno de esos, bueno, pues es el movimiento. En este primer brote filosófico hubo, digamos, como 3 generaciones sucesivas de hombres que se preguntaban por la naturaleza. En un primer brote o momento suele llamar a la famosa escuela jónica o escuela de Mileto y sus 3 figuras capitales y representativas que la mayoría conoce, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, la cual lleva en el siglo VI su mayor presencia en la historia de la humanidad. Pues fíjense que mi compadre Tales de Mileto, ya voy a tomar un cafecito porque me canso, ya. Pues fíjense que mi amigo Tales de Mileto vivió en este último tercio del siglo VI y VII hasta mediados del VI. Estos relatos que hablan de él le atribuyen diferentes actividades como político, astrónomo, también se encuentra en los 7 sabios de Grecia y también se piensa pues que era un gran pensador que nos remitió a la pregunta de la filosofía de la naturaleza. Ahora bien, la fuente primera de Aristóteles es precisamente los presocráticos. Incluso dice Aristóteles que Tales, para Tales, el principio, el arjé de todas las cosas, es el agua, es decir, todo lo húmedo. La razón es porque ellos veían que en la naturaleza y en las plantas estaba la humedad, las gotas de rocío y que las plantas y animales, bueno, tenían cierta humedad. En ese sentido, al pensamiento de Tales se le ha llamado hilozoísmo. ¿Qué significa el hilozoísmo? Bueno, pues el hilozoísmo no es nada más que pensar que hay una animación en la materia o que la materia está viva. Esto nosotros ahora lo tomamos por descontado. No dudamos que la materia, que la planta y los animales estén vivos. Pero bueno, recordemos que estos filósofos del siglo VI y VII antes de Jesucristo, de nuestra era, pues no sabían muy bien cómo estaban todos estos procesos de los animales y de las plantas y no tenían una palabra para definirla y bueno, por eso le llamaron que había una animación o vivificación de la materia que ellos denominaron el hilozoísmo. Este hilozoísmo pues era pensar que todo el mundo, toda la realidad tenía un ánima. Esto ya después Aristóteles lo recobra precisamente en este tratado que se llama De Ánima, en donde hace una división de los 3 estadios, del estadio vegetal, el estadio animal y el estadio de la inteligencia o del hombre. Pero bueno, eso se lo recomiendo, está en De Ánima, es muy buen libro para entender un poco más de lo que es la filosofía de la naturaleza, claro, después en Aristóteles. Luego viene mi amigo Anaximandro, que sucede pues a Tales de Mileto, ya a mediados del siglo VI, y empieza a dirigir la escuela de Mileto. Recordemos que son filósofos que están abocados a esta actividad y lo que hoy llamamos como escuela, bueno, pues era un grupo de personas en reflexionar sobre la physis o naturaleza. Anaximandro escribe una obra de la cual conocemos muy poco, pero que la mayoría de las referencias dice que trata de la perifisis, o sea, sobre la naturaleza. Se le atribuye también que él fue matemático y astrónomo y también cartógrafo. Él se preguntaba por las cosas y él decía que las cosas estaban hechas o se habían dado por lo que él denominaba el apeirón. Esta palabra significa literalmente lo infinito, pero no en un sentido matemático, sino más bien en el sentido de la ilimitación o indeterminación,
las cosas estaban hechas de algo que no podíamos determinar. Es decir, no había una palabra para concretar de qué era lo que se presenta como la física o la naturaleza. Entonces hay que entender que el apeiron que nos dice Anaximandro está respondiendo a la pregunta de qué está hecha la naturaleza. O sea, cuál es el principio de lo que entendemos por física o naturaleza. Y él decía que todo surge del apeiron y esto es, bueno, el arjé. Pero este arjé o el inicio de las cosas permanece independiente y superior a diferentes cambios individuales porque las cosas se engendran por una segregación que va separando el conjunto de la naturaleza por un movimiento como de criba. Es decir, para él primero era lo frío y después lo caliente y luego las demás cosas. Es decir, había un engendrar de la naturaleza misma sobre sí para aparecer en la realidad. Es decir, Anaximandro tiene esta idea, pues, de que las cosas se van dando por algo indeterminado. Se ve que hay movimiento, que crecen, que disminuyen, que se viven, que mueren, pero no puede definir totalmente qué es eso que le da vida a las cosas. Por eso es lo que llama él apeirón o lo indefinido. Por último, de la parte de los de Milesia, Mileto, tenemos a mi buen amigo Anaxímenes. Y este compadre, fíjense que era pues discípulo de Anaximandro y iba diciendo que en la segunda parte de su doctrina va a añadir dos cosas. En primer lugar, indica, concreta cuál es el principio de la naturaleza y para él, a diferencia de Tales, el agua o Anaximandro, el apeirón, él va a decir que el principio de las cosas, el arjé de las cosas, es el aire. En ese sentido pone en relación todo lo que se genera con la respiración o con el aliento. Él creía que todas las cosas que estaban hechas en la naturaleza eran por el aliento. Entonces decía que del aire nacen todas las cosas y a él vuelven cuando se corrompen, es decir, cuando se desaparecen. Pero ojo aquí, él agrega una segunda precisión. Dice que el modo concreto de formación de las cosas es partiendo del aire. Por ejemplo, pone y dice la tipología de la condensación y rarefacción. Esto es muy interesante porque ya Anaxímenes se daba cuenta que estaban estos cambios físicos de la condensación y de la rarefacción. Esto es importante porque hace la designación de una sustancia primordial, sino además explica de cómo de ella se producen todas las demás cosas. Es decir, el aire enrarecido es fuego, más condensado, nubes, agua, tierra, rocas, según el grado de densidad del aire. Entonces, a esta sustancia primera, que es el soporte de la variedad cambiante de la naturaleza, se añade lo que les llamaba mucho la atención, que es la quinesis o el movimiento. En este momento el dominio persia pues de Jonia iba impulsando la filosofía hacia el este y es ahí donde toma Anaxímenes, Anaximandro y Tales todos estos conocimientos para decir y explicar qué era lo que se nos presenta en el mundo, qué es lo que la física hace que sea lo que es, cuál es la existencia, el soporte primigenio, el arjé de la física misma y de las cosas que se están presentando en la naturaleza. Realmente estos filósofos son extraordinarios porque están poniendo pues, la pregunta por delante que todos deberíamos hacernos alguna vez en la vida, ¿qué es? Y aún más, ¿qué es esto de lo que está contemplado? Por ejemplo, ¿qué es el teléfono? ¿Qué es la computadora? ¿De qué está hecho? Asombrarnos ante los diferentes cambios que hay en la naturaleza y en nuestra vida misma. Pero bien, para continuar un poco más con filosofando con estos pensadores de la Grecia clásica, y ya están llegando los mensajes, podemos escuchar una música muy suave y tropical de mi amigaza
Janis Joplin, que se titula Maybe. Guest is one of the finest bluish singers in the world. Here she is now singing Maybe from her album, which is number 6 on Billboard's LP chart. Ladies and gentlemen, from her album, I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Hey, Janis Joplin. Muy bien, ahí estuvo la participación y la música suavezona de Janis Joplin con Maybe. Pues bien, para seguir filosofando un poco con los filósofos presocráticos, quiero, antes de pasar a eso, mandar un saludo a todos los radioescuchas que están en esta noche de martes. Muchas gracias por su tiempo y espacio. Búsquenos en Facebook como Soliloquios de Metafísico, en YouTube igual como Soliloquios de Metafísico, y háganos sus comentarios. También saludos a Víctor Manuel Vázquez Gándara, editor de Tlanesli. Busquen así en el blogspot Tlanesli, periódico cultural. También a Zozobra Colectiva, saludos. A Filosofía en la Onda de Getafe Voz, Radio Sofando,
las Lolas, de allá en Toluca, Victoria Carrasco, a Eduardo Pineda, La Duda Metódica, a Filosofía Ras de Suelo con José Cruz Pérez Rucobo. A todos ellos, pues muchas gracias porque son pues compañeros compañeros y amigos que estamos en este asunto de la difusión filosófica. También no dejen de asistir a los cafés filosóficos que hay aquí en Jalapa y también que hay en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en México y en Zacatecas. Pues bien, si seguimos hablando un poco de los filósofos presocráticos, tenemos que llegar forzosamente a la figura de los pitagóricos. Creo que la mayoría tiene referencia de quién fue Pitágoras. Pues bien, mi amigo Pitágoras, que también anduvo viviendo por allá en Grecia, funda una escuela que toma su nombre. Ellos se establecieron en las ciudades más de este lado de Italia, en Sicilia, en la Italia continental y en la isla de Sicilia. También llegaron a Grecia y formaron más que una escuela como una secta donde se les prohibía comer carne ni habas, ni podían usar vestidos de lana, es decir, pues ropa de lana. Tampoco recoger lo que se había caído al suelo, ni atizar al fuego con un hierro. Todas estas cosas que son difíciles de comprender para nosotros tenían un sentido para ellos porque a estar en una secta tenían secta como congregación, como un grupo de personas, no como secta en el sentido católico de lo negativo. Estos reglamentos era para entrar pues a la escuela pitagórica, más estos filósofos llevaban su vida en una contemplación pura de la actividad filosófica que ellos llamaban el bios teoreticos. ¿Qué era el bios teoreticos? Bueno, pues era contemplar la vida desde una reflexión filosófica y entender que la vida y la realidad está hecha de entes numéricos y de figuras geométricas que, ojo, no son corporales, pero que sí tienen realidad y presentan resistencia al pensamiento. Esto hace pues pensar que no puede identificarse sin más el ser con el ser corporal, lo cual obliga a una decisiva ampliación de la noción del ente. Ente es cualquier cosa del mundo, un árbol, una piedra, un carro. El ente principal para los griegos es el ente humano. Los pitagóricos son pues una nueva forma de ver el universo, una nueva forma de coincidir el ser de los objetos matemáticos y específicamente los números y las figuras que son para ellos la esencia de las cosas. Los entes para los pitagóricos son entes por imitación de los objetos de la matemática misma. En muchos textos ellos afirman que los números son las cosas mismas, es decir, la matemática pitagórica no es una técnica operatoria, sumar, restar, dividir, sino antes que ello el descubrimiento y construcción de nuevos entes que son inmutables y eternos, a diferencia de las cosas que son simplemente perecederas. De ahí esta tradición que refiere a la filosofía pues presocrática y la filosofía pitagórica, que hablaba y se centraba en la especulación matemática. Incluso decía que pues que antes había un anuncio que decía por ahí no entre a esta escuela el que no sepa matemáticas, y pues esa era una cosa que les llamaba mucho la atención a las personas, ¿no? La escuela pitagórica también creó una teoría matemática de la música y a ellos le debemos la primera división de las escalas y ponían mucha atención a los números y las escalas numéricas que ellos pudieron relacionar entre las longitudes de las cuerdas y las notas correspondientes, que después fue aprovechada para estudios cuantitativos de lo musical, que hoy damos como descontado. También, por ejemplo, pudieron medir a través de sus descubrimientos matemáticos las distancias de los planetas, que más o menos correspondían a los intervalos musicales que ellos ya pensaban
que eran realmente verdaderos, estos entes reales que ellos decían, ¿no? Entonces, hablaban pues de que había una armonía en las esferas celestes o ellos lo denominaban que había una música celestial que no podemos oír por lo limitado de nuestro entendimiento. Todas y muchas de las ideas astronómicas de los pitagóricos, ojo, hay que decirlo, fueron profundas y realmente muy penetrantes para su tiempo. Incluso uno de ellos llegó a afirmar que la Tierra rotaba en su propio eje, este pitagórico que se llamaba Ecfanto. Por su parte, también había otro que hizo estudios biológicos y embriológicos que se llamó Alcmeón de Crotona. También, por ejemplo, tenemos a Arquitas de Tarento y Filolao de Tebas, que fueron dos figuras importantes de la matemática pitagórica. Esto quiere decir que esta matemática se desarrolló en un nivel más amplio que la simple forma de vida, el bios teoréticos para los pitagóricos, y tenemos ya en ellos un primer ejemplo realmente de una filosofía entendida como un modo de vida, por un lado, que es la que hoy la mayoría precisa de qué es la filosofía. Por otro lado, tenemos una atención especial en la contemplación. Para los pitagóricos, la contemplación es una disciplina y aparece en los pitagóricos el tema de la liberación del hombre a través de su intelecto y bastándose de sí mismo, es decir, bueno, dejando de lado las preocupaciones del cuerpo para buscar la contemplación del alma, alma en el sentido de inteligencia, o como lo remitían los griegos, el nous, para poder llegar a la esencia de las cosas mismas. El fondo, pues, es que el tema de la vida contemplativa y divina es lo que lleva a los pitagóricos a entender la filosofía como forma de vida y la filosofía como un sistema que tiene que contemplarse, pulirse y que se basa pues exclusivamente en las formas y figuras geométricas, ¿no? Es decir, hay una manera de ver la realidad a través de los números y a través de del estudio de los números que para ellos eran muy reales. Ojo, hay que decir que los números para los pitagóricos no son como entendemos nosotros los números, que son así figuritas, sino que eran entes reales y para ellos era muy importante, por ejemplo, el número 9 o el número 7. Entonces, en esta breve explicación que les vengo dando de lo que es la filosofía presocrática, quiero hacer énfasis de que existen pues filósofos antes de Sócrates que se preocuparon por reflexionar sobre la física o naturaleza y unos decían, bueno, que las cosas estaban hechas de aire, otras cosas de lo indeterminado, el apeiron, otros que del fuego, otros de los números, que la naturaleza estaba hecha de entes numéricos, y había uno muy en especial que se llamaba Parménides. Mi amigo Parménides tiene capital importancia en la historia de la filosofía porque él empieza a hablar de una metafísica. Pero ojo, con Parménides esta filosofía adquiere su verdadera constitución rigurosa hasta entonces, dejada un poco como cosmología o cosmogonía con Herodoto. Pero bien, para Parménides y a él le debemos que se descubra el tema propio de la filosofía y más aún el método con el cual se puede abordar la filosofía misma. En manos de Parménides, y podemos decir, él es el que crea la metafísica y la ontología en la filosofía. ¿Qué es esto de la metafísica y la ontología? Bueno, pues es la especulación de los entes, es decir, de las cosas en cuanto son y en cuanto no son, es decir, como entes. El ente, o en griego denominado tion, es el gran descubrimiento de Parménides, hasta tal extremo que la filosofía empieza realmente con él y el pensamiento metafísico en nuestros días, pues conserva la huella que le imprime Parménides junto al objeto, el método que nos permite
pues llegar a él mismo. Los griegos llamaron a este método el nous y los latinos lo tradujeron como la mens, mente o pensamiento. Pero para Parménides el nous es realmente la unidad esencial con el on. Es decir, el nous, que es pensamiento, es unidad con el ente, que son, por un lado, si queremos decirlo así, las cosas. Parménides vive pues por ahí a finales del siglo VI y la primera mitad del siglo V. No se sabe muy bien la fecha que nació, pero sí que tenía por ahí una relación de conocido con otro filósofo, bueno, con otro personaje importante, Genófanes, y también alcanza a conocer a los pitagóricos, e incluso el mismo Platón lo remite en algunos de sus diálogos, incluso el más importante de los diálogos. También Aristóteles le presta atención en sus estudios y es referido pues por ser, digamos, el padre de la metafísica y de la ontología. Hay un libro muy interesante, muy pequeñito, que conocemos como el Poema, que es una introducción muy poética, por cierto, sobre la filosofía para él, que está básicamente hecho en dos partes. La primera parte del poema de Parménides, que realmente no es un poema como el que conocemos, un poema romántico, sino es un poema filosófico que trata las cuestiones de la naturaleza y que trata las cuestiones de qué está hecha la realidad que nos rodea. En la primera parte de ese tratado habla sobre la vía de la verdad y en la segunda sobre la vía de la opinión. Es decir, la primera es la episteme, como lo llamaban los griegos, a la verdad fundamentada, la episteme, y la segunda sobre la creencia o la doxa, o la mera opinión. Entonces, solo son es el tratado en donde Parménides explica pues su comprensión de lo que es la naturaleza, de lo que es el mundo, y a través del poema hace una, una interpretación, por un lado, del movimiento, de la realidad, a través del nous o el pensamiento, por los entes o la naturaleza, hablando de cómo se captan a través de los sentidos. A esto, bueno, añade algunas cosas de cosmología. Pero básicamente se divide, se puede decir que hay dos formas de presentación. Primero, el nous, que es el método, y el objeto, que es el ente. La vía para llegar del nous al ente es simplemente de la verdad, o como la denominaba Parménides, la vía del qué es. El segundo método es la sensación y el segundo objeto son las cosas. La vía para llegar de la sensación a las cosas es la de la opinión, la vía del que es y que no es. Por eso hay como unos predicados del ente que según Parménides son cuatro predicados que básicamente se centran en decir que el ente es presente, que todas las cosas son, que los entes son inmóviles y que el ente es lleno, no tiene vacíos. Y bueno, hay una última que la habla de la idéntica razón de lo imperecero, que no es pues como que la más importante, pero que habla de las predicaciones del ente. Y de ahí Parménides habla de que es lo mismo el ser y el nous, es decir, identifica el pensamiento con el ser. Y esto es lo que va a determinar toda la historia de la filosofía para entender que el concepto se debe de adecuar a la cosa. Es decir, en Parménides tenemos ya una teoría de la verdad entre la identificación del nous con el ente. En términos claros y sencillos, quiere decir que el concepto se debe adecuar a la cosa. El ser es lo mismo que el nous. A los ojos del nous, el ente es uno e inmóvil, frente a la pluralidad y cambio de las cosas que se dan en la misma sensación. Parménides es el responsable, y después Platón lo va a ratificar, en la escisión de los dos mundos. Por un lado, el que ya les dije, el de la verdad, y por otro lado, el de la apariencia o doxa, que es la falsedad. Esta decisión va a ser decisiva, obviamente, para todo el pensamiento griego.
Y eso ya nos lo dice Heidegger, nos lo dice Aristóteles, nos lo dice Husserl y Ortega y sin fin de filósofos más. Cuando Parménides identifica el ser con el nous, está identificando que el concepto siempre debe ser idéntico al objeto. Pero ojo, eso lleva un gran problema, porque no realmente nunca el pensamiento es idéntico al objeto. Y ustedes se preguntarán cómo. Ejemplo, yo me puedo imaginar una manzana y ese es el know, es el ser, el nous, perdón. El nous es la manzana, lo que tengo en el pensamiento. Y el ser es la manzana real. Ahí sí hay la correcta adecuación y entonces sí hay verdad, sí hay episteme. Pero ¿qué pasa cuando las cosas que imaginamos o tenemos en el nous, en la mente, no corresponden con la realidad? ¿Se han preguntado alguna vez, por ejemplo, digamos, una sirena, un unicornio, un duende? En el nous o pensamiento tenemos la idea de un duende, de una sirena y de un unicornio, pero en la realidad no podemos constatar efectivamente que el nous corresponda con el ser, o sea que el ser y el nous no son lo mismo. Hay un gran problema de la identificación del ser con el nous. Según Parménides, y aquí empieza el asunto de la metafísica, todas las cosas deben corresponder, el ser y el nous debe corresponder, pero si ponemos ejemplos, pues no corresponden muchas de las cosas el ser y el nous. Por ejemplo, en la sirena, en el unicornio, en un duende, en un perro volador, en un elefante rosado y todo ese tipo de cosas. Entonces, este va a ser un gran problema para la epistemología, no solo griega, que ya después con Aristóteles en el libro del Organón, en primeros analíticos y en la parte del silogismo, en el libro del Organón o de la lógica de Aristóteles, lo va a resolver con el famoso silogismo científico, en donde las premisas llevan a un consecuente y entonces ahí y solamente ahí es donde la verdad se va a dar. Este es el gran tema de la filosofía y es la gran aportación de la filosofía presocrática a la filosofía como la conocemos hoy. Explicar todo lo que sea Parménides en un tiempo corto, bueno, es una gran proeza y lo traté de reducir al máximo a palabras más entendibles, dado que este programa es de divulgación filosófica, no tanto de academicismo filosófico. Pero bien, hasta aquí les quería dar una revisión rápida de que antes de Sócrates existieron filósofos de una talla intelectual prominente, como Tales, Anaximandro, Anaxímedes, Parménides, Zenón, los pitagóricos, todos los filósofos que empezaron a reflexionar sobre este tipo de cosas que hoy se nos hacen tal vez hasta insulsas, incluso hasta muy evidentes. Eso de preguntarse qué es la naturaleza o de qué está hecha esta cosa, que parece que a veces lo damos por descontado. El budismo tibetano dice, ve las cosas con ojo de principiante. Esto se remite en similitud a la manera en que nos está diciendo la filosofía presocrática de ver las cosas y preguntarse qué son lo que hace que sean, qué es esto. A veces la definimos con un concepto, pero no todo se puede definir con un concepto, ni todo concepto remite a la realidad que se nos presenta. La sirena, el duende. Aunque bueno, ya después David Hume en su investigación sobre el entendimiento humano, en el último capítulo, en 11-12, dice que esos conceptos de la metafísica se deben desechar, incluso quemar los libros que hagan este tipo de preguntas. Pero bien, yo estaría en desacuerdo con el buen David Hume, diciéndolo que la mayoría de las personas nos remitimos y nos guiamos por este tipo de pensamientos filosóficos metafísicos. De ahí que el programa se llame Soliloquios de un metafísico, porque creo realmente que todas las personas, en mayor o menor grado, tienen algo de metafísico. Muchas veces se ha dicho que el amor es metafísico, que los sentimientos, que la bondad, y tienen razón, es eso que no se puede comprobar con una experiencia directa ni que se adecua el concepto con la realidad. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es el nous? ¿Qué es el ser? Todas esas cosas son cosas metafísicas
y que de alguna u otra manera, el movimiento sería metafísico también, de alguna u otra manera nos guían en el mundo, pero no podemos comprobar que así sean efectivamente. Y ese es el problema de la ciencia, el que ha querido comprobar las cosas solamente con la manera empírica de medir el mundo. Y ojo, el humano no es realmente físico en su totalidad. Otro ejemplo muy rápido es la mente. ¿Qué es la mente? La mente no la podemos comprobar físicamente, pero todos entendemos que tenemos mente y que tenemos inteligencia. Pues ahí está la filosofía metafísica, ahí está el aporte de Parménides, el aporte de los presocráticos a la historia de la filosofía. Y esto es realmente grandioso cuando nos ponemos a preguntar qué es lo que es y qué son las cosas. O como dicen los tibetanos, ver las cosas y el mundo con ojos de principiante. Pues muy bien, hasta aquí este programa de soliloquios de un metafísico en el cual estuve tratando de una manera muy suave y tropical la filosofía presocrática, explicando un poco de los filósofos que antecedieron a Sócrates y que tienen una gran importancia en la historia de la filosofía. Aquí los repasamos de una manera muy rápida, pero no por ello menor. Pues bien, por mi parte es todo. Muchas gracias por la escucha. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten. Hasta el próximo martes y te dejo con una cancioncita muy suave y tropical de mi amiga Janis Joplin que se titula Piece of My Heart. Oh, honey, like you, the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give you nearly everything I ever had to give? I tried to do it.